Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo seres amados en el Padre Creador, en el Hijo Jesucristo Salvador y en el Espíritu Santo Santificador, en nuestra Santísima Trinidad, unidos en oración siempre. El 16 de octubre del año 2022, hoy día, conmemora a nuestra Santa Iglesia Católica, entre otras advocaciones, a Santa Margarita de la Coque. Muy notable su oración al Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Invito amorosamente a que confiemos en que el corazón de Jesús nos redime, nos acoge y nos santifica, y en nuestro corazón haga un sagrario para que habite siempre y nos permita que nuestro ser, vida y obra sea de agradar al Dios Padre en toda la creación y con toda la humanidad, siendo testimonios de compasión, de misericordia y de amor. Nos unimos en torno a la palabra Vía Meditar en Campus, en la Fundación Amaya, en nombre de quienes extiendo un amoroso saludo personal, social y espiritual, para que, meditando en torno a la palabra del Evangelio de San Lucas, que escribe por aquel entonces sobre la justicia, la oración, en la necesidad de ser constante, de inicio a fin, perseverantes en la fe, confianza y esperanza en el Señor. Asimismo, en la exhortación que hace en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, anunciando sobre los tiempos finales, la segunda venida del Señor y la necesidad de estar en constante oración. Y del libro del Éxodo, en Moisés, la oración permanente con sus brazos extendidos, sostenidos por Aarón y Hur, ante la arremetida de los amalecitas, y que en perseverancia en la oración cuentan con la gracia de Dios para conducir el pueblo de Israel. Y en el Salmo 121, que nos convoca en alabanza, nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Vamos entonces a meditar en la palabra, que el Espíritu Santo nos gobierne en la proclamación, en la meditación que hagamos de ella y sobre todo en la interpretación para nuestras propias vidas, vividas en armonía con todos, con Dios principalmente y con, obviamente, nuestra tierra maravillosa, la casita común. En el libro del Éxodo, en el capítulo 17, entre los versículos 8 y 18, en la guerra contra los amalecitas. Los amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Josué: escoge algunos hombres
y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte con el bastón de Dios en la mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla, pero cuando lo bajaba, dominaban los amalecitas. Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno de un lado y el otro del otro. De esta manera los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso. Y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que sea recordado, y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Escribe esto en un libro. Y Moisés hizo un altar, al que puso por nombre: El Señor es mi bandera, y dijo: la bandera del Señor en la mano, el Señor está en guerra con Amalec de una generación a otra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 121, nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor es tu protector en un cántico de las subidas. Al contemplar las montañas me pregunto: ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nunca permitirá que resbales, nunca se dormirá el que te cuida. No, Él nunca duerme el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es quien te protege, quien está junto a ti para ayudarte. El sol no te hará daño de día, ni la luna de noche. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor te protege de todo peligro, Él protege tu vida, el Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre. Nuestro auxilio nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 14 y siguientes, en el anuncio sobre los últimos días. También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores y atrevidos. Estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengan nada que ver con esta clase de gente, porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres, cargadas de pecado, que arrastradas por toda clase de deseos, están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe, pero no avanzarán mucho porque todo el mundo se dará cuenta de que son unos tontos, igual que les pasó a aquellos dos que se opusieron a Moisés. La recomendación a Timoteo:
pero tú has seguido bien mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar, y has compartido mis persecuciones y mis sufrimientos, como los que tuve que soportar en Antioquía, Iconio y Listra. Qué persecuciones sufrí, pero el Señor me libró de todo ello. Es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión por Cristo Jesús sufrirán persecución, pero los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuanto sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que aquellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el Evangelio, cumple bien con tu trabajo. Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no me la hará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, entre los versículos 1 y 8, en la parábola de la viuda y el juez, Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó: aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió: esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? Los hará esperar. Les digo que los defenderá sin demora, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en el Señor, luego de haber tenido este banquete exquisito de la palabra de Dios, ¿qué más podría uno añadir a la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo? En principio, en el Santo Evangelio de San Lucas. ¿Qué más podría añadir a la sabiduría, el conocimiento y sobre todo el discernimiento del Espíritu Santo de Cristo aconteciendo en nuestro hermano Pablo cuando habla en las postrimerías de su vida a su hijo espiritual en la vida cristiana y piadosa, Timoteo? ¿Y qué más podría uno decir de la sabiduría de Antigua con nuestro hermano Moisés, amigo cercano de Dios, Jesús, en mente, cuerpo y alma ahora,
pero ya prefigurando la Santa Cruz. Me inspira el Espíritu Santo, respetuosamente de la palabra, los brazos extendidos de Moisés cuando va a prepararse contra los amalecitas. Primero, ir a la montaña, al corazón, al interior, a conversar con Dios. Una de las enseñanzas con nuestro Maestro Jesús, tratemos de relacionar allí, siempre en conexión con Abba. También hay de esa conexión, primero la oración para enfrentar día a día. Si en este momento era las guerras, las batallas, las afrentas de los no creyentes, perseguidores de los creyentes, de los israelitas, en el paso previo al Jordán, que lo haría Josué en algún momento, viene en lo que la interpretación de la espada de dos filos se hace con la palabra que es corta y la palabra que sana. Desde ahí, en Moisés, está representada en Aarón, que era el que hacía la interlocución, porque él era más bien gaguito, lento en palabras, pero muy pronto en la acción, muy arremetido, muy impetuoso. Recordemos aquella situación donde defendiendo a una viuda, a una mujer, sacrifica a un hermano del pueblo egipcio. Pero bueno, y Hur, que también le soportaban los brazos, no conozco mucho de la vida de este personaje, no se menciona mucho en el texto, pero uno podría hacer que a la derecha, tomando en la palabra, que es la palabra de Dios, Aarón es de la mano derecha de Dios que enfrenta las batallas. Y al otro lado, sin que sea un sojuzgamiento, que la izquierda, el otro sosteniéndole los brazos, como si fuesen haciendo la prefiguración, reitero, de Cristo en la cruz. El ladrón que llaman bueno, de la derecha, y el que reconoce la gloria de Dios, pide perdón a Dios y que le tenga en su reino. Y el Señor le contesta, en verdad os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro en sus imprecaciones, aunque caminando con Israel, podría ser la mano izquierda que nos tienta, que nos lleva al mundo, a lo de este mundo y a lo inmundo. La cruz, en gran medida, hemos hecho la interpretación, en gracia del Espíritu Santo, más que la balanza de la justicia, es el amor, la verdad y la justicia divina, no la justicia humana, que la representa como una báscula, como una medida económica, de comparar medidas de precios de cosas. Entonces, maravillosa interpretación que nos permite ahí el Espíritu Santo. Y nuestro hermano Pablo, en analogía con ello, pues tomando consideración de las viudas, las desvalidas en su momento, las más desfavorecidas ya en el pueblo cristiano, luego de la venida de nuestro Señor Jesús, pues también la oración, que es directamente de acción, de misericordia, de piedad, de extensión del brazo de Cristo en la sanación, que nos ha dado ese poder en el Espíritu Santo, en la gracia divina que nos confiere, de acompañar a Cristo en ese proceso de evangelización, sanación del alma, sanación de la mente, sanación del cuerpo, para que los más desfavorecidos puedan tener sustento, confianza y recuperen la fe en el Señor, quienes la han perdido por las situaciones de aflicción, pero también quienes han tenido la presencia del Señor, pero que vacila por las situaciones, se fortalezcan. Y es el testimonio propio de Pablo en el sufrimiento, que proviene de un dolor inevitable, pero el sufrimiento sí se puede entregar en manos de Dios para que lo acoja en todas las circunstancias, más que de gozo,
de dolor, de tristeza, de adversidad. Y deja en un joven ese camino de vida, esa experiencia de vida, ese peregrinar como testimonio para que él lo abrigue en su briosidad, en su juventud, en su ilusión, en sus expectativas de vida, propósitos. Pero que si no van acompañados esos objetivos, esas metas, esos propósitos, de caminos de sabiduría, soportados con valor, en humildad, en obediencia y en temor de Dios, eso cae por su propio peso, porque son vanas glorias, son vanas búsquedas y vanos egos que se van creando en el ser y lo desvían. Por eso nuestro Señor Jesús, y ya tomando central en el Evangelio, lo dice pues más o menos siguiendo la secuencia de la lectura, pero que bien podría uno partir desde allí. En estas dos situaciones, agradeciendo mucho al padre Berardo Cázares que hacía la aclaración, San Lucas hablaba para los gentiles, los paganos, los griegos, o sea, no creyentes. Entonces el texto del Evangelio está orientado a hacer más que creer en su momento, entrar en oración a quienes nunca han orado o no saben qué es orar, ni mucho menos sabrán para qué sirve. Porque la oración, como dice al final, en la pregunta de nuestro Señor Jesús en el Evangelio, ¿será que cuando en la segunda venida, para nosotros los creyentes cristianos, para los judíos ha de ser la primera, habrá de encontrar fe en la tierra, en los hombres, en la tierra? Habrá de ver la trazabilidad de Abraham. Realmente se estará cumpliendo el Shema Israel. Escucha Israel. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. O estaremos todavía en el mismo, en el egoísmo, en sí mismo. O sea, ensimismados, en sus propias búsquedas, en sus propias fuerzas, creyendo en ellas y haciendo por su cuenta, la mano izquierda. Contrario a la mano derecha cuando se pide el acompañamiento, se siente a Dios en el corazón, se siente, se actúa y se persevera en él. Y entonces podría uno hacer un ejercicio más que lingüístico. ¿Qué significa para ti oración? El Espíritu Santo me ha revelado, por ejemplo, oración de vida eterna. Una partícula de vida eterna que a través de esa experiencia de vida se teje día a día una vida en miniatura. O sea, siempre. En lo que sientes, en lo que pienses, en lo que actúes, Dios, Dios, Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. En nuestra creencia, el corazón de Jesús, el corazón de María y el corazón de José. La Santísima Trinidad y la Santísima Trinidad en la familia de Nazaret. Y viene la otra Santísima Trinidad, que es creer en la divinidad, amor, verdad y justicia divina, la Santa Cruz, creer en la humanidad porque todos somos partícula divina, confiar y esperar en todo ser vivo, en especial ser humano, porque ahí está Dios. Y cualquier daño, cualquier mal pensamiento, cualquier mala actitud que tengamos contra el hermano es contra, como el Shema, contra Dios mismo, en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo, contra el Cristo, porque en ese ser hay una partícula de Dios. Estamos atentando contra la divinidad, atentando contra el Creador y la creación. Por eso hay que abrigarlo. Entonces la oración en todas las circunstancias del día, mañana, tarde y noche, siempre y en todo lugar. Como cuando rezamos, a ti Dios Padre Omnipotente en la verdad y en el Espíritu Santo. Porque es oración de bendición, oración de gratitud, oración de contrición. Y hay una oración muy bella en esta viuda que no puede dejarse pasar por alto, es la oración de intercesión.
por sí mismo, por los demás hermanos y por los que, más que necesidades materiales, son necesidades espirituales las que hay que reconocer. De ahí vendrán las demás. Es aprender a creer que en la oración es un canal de conexión con Cristo para rogar al Padre Abba y tener en la gracia del Espíritu Santo, estimular el alma para que la mente se inunde y rebose de Cristo. Y a partir de ahí, en la acción, conectando con el cuerpo, las manos, como cuando se entrena en el gimnasio, cuando se entrena el cuerpo, como cuando se entrena en la academia estudiando, la mente, cuando se entrena en el templo, en la iglesia, el espíritu mismo, el alma. Ahí es donde hay que estar permanentemente circulando ello, porque si no es muerte en la vida eterna, es renunciar a la salvación, lo que se decía ayer en la palabra, renunciar al amor, es profanar la gracia de Dios que nos concede del amor, de la salvación, de la redención, como lo quieras llamar. Simple y llanamente es Dios, amor, verdad y justicia. En las comparaciones que hace ahí en la parábola nuestro Señor Jesucristo, con las dos formas de ver la justicia, desde el derecho humano, en el estilo humano, en la lógica humana, se queda en el mundo y las cosas. O sea, en el poder, en el tener, en el placer, en el acontecer de las cosas comunes que llamamos problemas para resolver, necesidades para satisfacer. Entonces nos quedamos en la corrupción natural, necesidades básicas, energías reparadoras, el sueño, dormir, comer, el placer, pero se nos olvida que para que ello ocurra, primero se debe tener ordenada la casa por dentro, el habitar de Dios en el alma, para que de ahí derive lo demás. Es que no es estar pidiéndole a Dios en oración cosas como si fuera una lotería, como si fuera un genio de la lámpara de Aladino o el rey Midas, que todo lo convierte en oro. No, él dice ora, ora y ora. No, oro, oro y oro. Ese no es el reino de Dios. Entonces no podemos hacer un Dios al estilo del reino humano, de los reinados humanos, del reinar en la tierra. Este no es su lugar. Cuando le dice a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Porque él pensaba, y en esta sociedad se pensaba, y aún se sigue pensando, que es que este es el reino, y que esto es todo, y que aquí termina la historia de vida del hombre. No termina. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Se vuelve acción creadora, y eso está en cada ser, en cada uno de nosotros, seres amados. Que acompañemos ese proceso de cristianización, ese proceso de evangelización y ese proceso de amornización, armonizar a través del amor, como el legado maravilloso de Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Y eso es en cada respirar, en cada palpitar, en cada sentir, que es estar conectando con la divinidad. Hacer todo, pensar todo y sentir todo. Dios, mente, alma y cuerpo. O sea, siempre en Dios, con Dios y para dar gloria a Dios. No por nuestra cuenta y riesgo. Porque ahí sí es cuando surgen las oraciones. Cuando nos equivocamos, cuando hacemos daño a otro, cuando pecamos. Ahí sí buscamos a Dios para el perdón, para que nos restaure y nos devuelva la paz, la libertad y la felicidad. De ahí que es uno mismo el que va cosechando lo que va sembrando, como decía Pablo en muchas de sus cartas. Se siembra
y eso mismo se cosecha. Sembremos paz, amor y servicio en entrega amorosa por Dios, por la naturaleza humana. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Feliz santo y bendecido domingo, día en que dominó el Señor. Amén.